Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la cuarta conferencia del programa de Aula Árabe Universitaria, esta noche, en esta cuarta ocasión, a cargo de María Cardeira da Silva, de la Universidad Nova de Lisboa, que nos va a acompañar virtualmente desde casa y a la que quiero saludar efusivamente y darle las gracias por aceptar nuestra invitación. También permítanme, como no puede ser de otra forma, saludar a la profesora Ángeles Ramírez, a Virtudes Tellez, ambas de la Universidad Autónoma de Madrid, también de la Universidad de Córdoba, un compañero, Juan de Dios López, que nos va a acompañar y evidentemente que está entre bambalinas al alma mater de esta actividad. Olivia Orozco, compañera de Madrid, y evidentemente, como no puede ser de otra forma, a todas las alumnas y alumnos del grado de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Madrid y del resto de participantes y otras universidades y grados que también van a poder estar esta tarde con nosotros. Voy a ser muy breve, no quiero extenderme, pero solo por contextualizar un poco lo que es el programa, para que todos más o menos pongan en contexto y sepan en el contexto de la actividad en la que estamos. Por si no lo saben, estamos en Aula Árabe, es un programa interuniversitario anual, ya en este caso, este año, en su segunda edición, organizado por Casa Árabe en colaboración con distintas universidades públicas y privadas de Madrid, aunque también lo estamos haciendo extensible a Córdoba y a otras localizaciones. El objetivo principal de este programa, la génesis de este programa, era impulsar el conocimiento sobre el mundo árabe y completar la formación impartida por estos programas, por vuestros programas universitarios, pero en este caso de una perspectiva multidisciplinar, con la idea de que todos ustedes pudieran tener el contacto directo y la interacción pues, con ponentes y con expertos relevantes a nivel nacional e internacional en las distintas materias relacionadas con nuestro ámbito de trabajo, pues que el mundo árabe. También teníamos y tenemos la idea de crear un contexto, como ahora llamamos, de sinergias, ¿no?, entre estas distintas universidades y los participantes que iban a interactuar. Bueno, como decía, no me quiero extender más, simplemente agradecerles a todos y a todas vuestra participación y le doy la palabra a vuestra profesora Ángeles Ramírez para que presente a la invitada María Cardeira da Silva. Muchísimas gracias. Vale, pues hola a todas y a todos. Voy a ser breve porque la clase de hoy es un poco más corta y, y hay muchas cosas de las que hablar. Bueno, primero agradeceros a Casa Árabe, a Javier y a Olivia especialmente por la preparación y también dar la bienvenida otra vez a las estudiantes de cuarto de antropología y también a las investigadoras e investigadores del seminario de doctorado en ciencias humanas sobre procesos de investigación en contextos arabo-islámicos que nos acompañan también hoy. O sea que es un grupo estupendo y seguro que vais a disfrutar mucho de la clase. También, por supuesto, a María Cardeira, que es la profesora que va a hablar hoy. Y bueno, quería comentar que antes, que también está Ana Planet, que es la co-coordinadora del seminario y que se nos olvida mencionarla antes. Así que decía que presento rápidamente a María Cardeira. María Cardeira es profesora en la Universidad Nova de Lisboa y también investigadora del CRIA, que es el Centro en Rede de Investigación en Antropología Social, que es el centro de referencia en Portugal. María hizo su tesis doctoral en Marruecos, hizo una etnografía en Salé, que luego convirtió en un libro, el libro se llama Un Islam práctico, un Islam práctico, Redes y enredos Nahua de Mulhabib, y luego fue enriqueciendo sus líneas de investigación, añadiendo a la de género, la de patrimonio y antropología del turismo, y también ampliando las zonas de trabajo. Ella parte de Marruecos, pero luego hace trabajo de campo en muchos otros lugares, en Mauritania, en Senegal, en Brasil, en Cabo Verde y en Mauritania, que es el de los últimos trabajos que ha hecho. En total lleva algo así como 30 años trabajando en contextos arabo-musulmanes
Y bueno, nosotras nos conocimos haciendo trabajo de campo en Marruecos, pues hace casi 30 años, de casi todo hace más de 20 años, pues de esto también. Y bueno, también con otras investigadoras que están aquí ahora, pues compartimos muchos proyectos y ahora sobre todo la red de orientalismos periféricos, que es un grupo de reflexión, un grupo de investigación, desde el cual pues queremos indagar en la producción de conocimiento orientalista a partir de lugares, de centros de producción de conocimiento también periféricos. Entonces, bueno, pues nada, le doy la entrada a María y bueno, pues muchas gracias María y cuando quieras, pues empieza. Pues buenas tardes, Ángeles, nos haces mayores hablando de 30 años. Bueno, vale, hace 10. Pero muchas gracias a la Casa Árabe, a la Universidad Autónoma de Madrid y a todos por estar presentes. Yo voy a necesitar de compartir mi pantalla. Mi pantalla, no sé si ya está, pero puedo empezar mientras que Olivia me pone para compartir la pantalla, diciendo que el tema de hoy es muy largo, ¿no? La verdad es que me ha dado mucho gusto prepararlo, pero me di cuenta que era un poco ambicioso el título, ¿no? De hablar de turismo, antropología, orientalismo, en tan poco tiempo, porque son cosas que se vienen produciendo y concretizando hace muchos siglos. Para empezar, debo decir que voy a hablar en un portuñol, espero que me entiendan. Si no me entienden, me interrumpen, o Ángeles, como lo has hecho antes muchas veces, me corrige para que se entienda. Entonces, me gustaría, ¿por qué quiero hablar de estos temas? Porque también pensé que para una audiencia de jóvenes antropólogos que están empezando su formación y otros ya investigadores, no se puede perder de vista el marco donde se coloca nuestra producción, nuestra investigación. Entonces, me gustaría decir que es esta idea que las relaciones entre turismo, antropología y turismo, todas nacen. ¿Qué relaciones hay entre estas tres cosas? Es que todas nacen del mismo complejo histórico que configura la modernidad occidental. Entonces, todos crean personajes que son personajes marcantes de la modernidad occidental, o sea, una modernidad específica que ha tenido, como sabemos, un proyecto de expansión universal. Pero quería también llamar a la atención, porque muchas veces cuando se mira sobre todo el tema del orientalismo, a lo largo del tiempo estas relaciones siempre entre turismo, antropología y orientalismo se fueran complexificando. Y entonces, aunque lo que esté planeando hacer aquí sea un ejercicio de desconstrucción del pensamiento positivista, voy a utilizar una hermenéutica positivista para intentar dar cuenta de esta cuestión tan larga. Entonces, para eso os propongo hablar de 5 momentos de cruzamiento y de enfoque y también de alguna forma de cambio de la relación entre estos 3 tropos, turismo, antropología y orientalismo. Lo primero sería el impulso iluminista, donde se crea en la realidad esta configuración del humanismo y positivismo. El segundo momento sería lo del imperialismo moderno, el colonialismo. El tercer momento, en lo del posguerra y de la creación de una comunidad imaginada
que es lo de las naciones, lo que sale de las Naciones Unidas. En cuarto, el fin de la Guerra Fría y los años 90. Y al final, continuando estos cambios, lo que pasa un poco en la contemporaneidad con los regímenes globales, por una parte del patrimonio, por otra parte de los derechos humanos, del humanitarismo. Y ahora sí quería compartir la pantalla, a ver si puedo. Uy, que esto... ¿Me han entendido hasta ahora? Sí, sí, tranquila. Entonces, aquí vamos. Antes de que comiences, por favor, apagar todos el micro porque se están escuchando. ¿De acuerdo? Gracias. Ya está, lo están viendo estas pinturas, estas fotografías tan bonitas que he elegido con mucha dificultad, porque en la realidad es un periodo donde precisamente la pintura, el pintoresco también emerge. Este es un poco para ilustrar este impulso iluminista. En portugués se dice iluminista, en castellano ya sé que es lo de la ilustración. O sea, en todo caso es esta idea de luces, de luminosidad que donde tenemos que recular un poco atrás de lo que dice Solo sabéis de Said para entender mejor las orígenes de estas tres figuras que se van cruzando a lo largo de la historia. Y claro que esto no toca solamente el Oriente como lo concebimos, el Oriente habitualmente centrado en el Oriente árabe islámico, pero el Oriente siempre ha sido, estamos hablando aquí desde el inicio del siglo XVII, sí, siempre ha sido un lugar de destino de gaze, que es una palabra difícil de traducir en portugués, imagino que en castellano también, de mirada, de contemplación, y al mismo tiempo un laboratorio de este ejercicio. En la realidad se crea con esta figura muy, muy clásica del viajante del Grand Tour. Es en el siglo XVII que surge este Grand Tour, donde se confunden entonces las figuras del turista con el académico y con los gabinetes de curiosidades que aquí los vemos en varios sitios como pintados en estos cuadros. También de aquí que nace, o sea, estas figuras estaban confundidas, digamos así, pero todas ellas ya hacían parte de ese mismo complejo de ver un mundo y de retratarlo, de consumirlo de alguna manera, sobre todo a partir de la visualidad. En la realidad, en la primera fase del Grand Tour, lo turista, o sea, lo viajante, que el término turista es mucho más tardío, el viajante tenía también esta componente académica, ¿no? Claro que ha sido un impulso muy a partir del mundo anglosaxónico, sobre todo a partir de la Inglaterra. Los jóvenes que hacían estas viajes, las hacían también en esa época al interior de la Europa, o sea, del norte al sur de Europa. En la primera fase es
los destinos eran los países más del sur de Europa, de Italia y de Francia. Y en una segunda, esas viajes eran, como digo, viajes educativas, entonces no se destacaba esa idea de láser, de educación, de académico, de turista. Pero en una segunda fase, otros países empiezan en el ciclo, a partir del final del siglo XVIII y del siglo XIX, otros países empiezan a ser incluidos en ese tour. Y ahí aparece, por ejemplo, España y Portugal, que en ese momento son también destinos orientalistas, digamos así. Porque esto coincide más o menos con las fases en que el Gran Tour sale de la Europa y se expande a través del colonialismo a otros países, y precisamente ahí toca el Medio Oriente. Lo que quiero decir con esta primera llamada de atención es que aunque Said, que es siempre lo tópico cuando hablamos de orientalismo, nos fixamos mucho en el orientalismo moderno y en la forma como Said lo conectó directamente con el imperialismo, el colonialismo, aunque él hable de otro tipo de orientalismo antes, no lo desarrolla. Para nosotros es importante saber que el orientalismo no está exclusivamente relacionado con el colonialismo moderno del siglo XIX. O sea, hay todo este pasado que explica al mismo tiempo también el proyecto universalista que se va a concretizar después de la Segunda Guerra Mundial con la cuestión de los derechos humanos, de la comunidad internacional imaginada y construida por la UNESCO, las cuestiones del patrimonio universal y todo eso. Entonces, este momento es importante también para entendernos cómo distintos países, por ejemplo, Portugal y España, eran al mismo tiempo un destino orientalista y eran también productores de orientalismos internos o de criptoorientalismos, porque las élites, para mejor se colocar en la Europa, en la civilización europea, emprendieron todo un ejercicio de orientalismo, que no es colonial en el sentido que lo pone Said, emprendieron un ejercicio orientalista al interior de sus propios países. En el caso portugués, el sur de Portugal ha sido orientalizado, pero no solo el territorio, el pueblo, aquí no sé si la traducción en castellano está bien, el pueblo es la clase popular, se puede decir el pueblo era orientalizado, mientras que las élites eran las orientalizadoras. Esto también se puede después verificar en otros contextos, como en Marruecos, donde muchos marroquíes también contribuyen para los procesos de orientalización. Entonces, hay que esta introducción, esta tentativa de hacer salir un poco el orientalismo del marco estrictamente colonial, aunque también esté relacionado con eso, sirve mucho para abrirnos un poco la idea de que el orientalismo es un bloco que está estrecha exclusivamente relacionado con el proceso colonial moderno. Hay otra cosa aquí que no voy a tener tiempo de desarrollar, que es el hecho de que también es de este momento de impulso iluminista y humanista y positivista y todo lo que viene a configurar la modernidad europea o occidental, con muchas... es que esto es más visible en los países republicanos. Me interesa mucho también cómo lo veas en España, pero
el republicanismo ha tenido una gran importancia, el proceso secularizante también sale de este impulso, o sea, la idea de separarse el Estado de la Iglesia. Un impulso todavía mayor con las revoluciones republicanas. Lo que crea aquí un paradoxo que también nos sirve para pensar mucho la cuestión del patrimonio que es vista en Occidente, o al menos en una perspectiva más francófona, y Portugal sigue mucho esa línea. El patrimonio es visto como el resultado de este desencantamiento del mundo, como diría Weber, surge un poco como sustituto de la religión en cuestiones identitarias, por ejemplo, en cuestiones de admiración del pasado, de admiración de los propios. Pero se crea aquí un paradoxo que, como decía, no tengo mucho tiempo de resolver, pero es un buen punto de comparación con España, es que en Portugal, que siguió, como digo, mucho esta idea de patrimonio de la República Francesa muy secular, lo que ha pasado es que como el primero surto de patrimonialización se ha hecho mucho con base en el patrimonio religioso que se confiscaba a la Iglesia, muchos monasterios, muchas iglesias han sido convertidas en patrimonio, se han constituido muchas colecciones patrimoniales con los acervos, los objetos del monasterios, y lo resultado es que ese patrimonio, al ser distribuido en el espacio público, terminó dando una visibilidad todavía mayor a la Iglesia católica en el espacio público. Esto es interesante para pensarmos el presente, por ejemplo, cómo sigue en un estado como lo portugués, que es un estado asumidamente secular, cómo es que la visibilidad pública de la Iglesia católica sea tan larga y ocupe tanto espacio que no ha dado a otras religiones a pesar de la ley de la libertad religiosa que consagra a todos esa posibilidad. Bueno, estas son así como cuestiones importantes. Me estoy ya alargando mucho, pero es importante también decir, porque estamos hablando de turismo, de academia, de orientalismo y de antropología, es importantísimo para la gente que para nos colocarnos en cuanto a antropólogos, pensar que la figura del antropólogo nace también de este complejo, de este mismo complejo, ¿no? Porque ¿cómo surge la antropología, la autonomía de la antropología en la academia? Primero surge como una tentativa. ¿Qué hace la antropología para posicionarse en la academia? Primero se junta a... Se pega, ¿no? Se pega a las ciencias naturales, porque tiene que afirmarse como una ciencia. Entonces, todo lo que aprendemos, incluso la metodología y la terminología, es una terminología naturalista. Cuando decimos, vamos de trabajo de campo, ¿no? La propia idea de cultura era al inicio, y hasta mucho tarde, hasta el final del siglo XX, la cultura era asociada al campo, a la agricultura, ¿no? Entonces, toda la terminología de antropología, irse a trabajo de campo, era una perspectiva naturalista con su carácter laboratorial como las ciencias naturales, y también desde el punto de vista teórico con una perspectiva evolucionista que seguía de perto las teorías biológicas evolucionistas de la evolución de las especies, etcétera, ¿no? Eso es siempre algo que se ha quedado hasta muy tarde, que ha sido importado por las instituciones que
que rigen la cultura, este principio evolucionista que ha sido durante algún tiempo caucionado por la propia antropología. Ya el segundo momento de identificación de la antropología surge más tarde también por un distanciamiento en relación a los viajantes. O sea, si queremos ser ciencia, tenemos que decir que hacemos algo más que los viajantes. Y de ahí que surge el paradigma científico de antropología con Malinowski, con la idea de observación participante. Los viajantes van a observar, los antropólogos no viajan, residen, que es la gran diferencia, residen porque no están en la SER como en la SER se dice, Ángeles. Laser, loisir. El oasis, es que no te he entendido muy bien. Loisir. Placeres, sí, ocio, sí. Que no están en ocio, como los viajantes están en trabajo, residen, están en trabajo y participan. Es la célebre idea de being there de Malinowski. Entonces, la antropología aquí está buscando siempre distanciarse de los otros protagonistas de la época, ¿no? Para afirmarse como ciencia y como positivista. El segundo momento que vos había proponido era esta idea, aunque aquí como dice, es un ejercicio también en sí mismo muy positivista, porque estos momentos son en continuidad, ¿no? En contaminación constante. Y algunas cosas de lo que decíamos antes van a encontrarse hoy todavía plasmadas en muchos discursos institucionales, aunque la antropología ya los ha quitado hace mucho. Esta también es la cuestión, la forma como los antropólogos van acompañando estas evoluciones. Bueno, para este periodo no merece la pena repetir aquí todo lo que Said Assisi ha dicho, aunque antes de él también podríamos hablar de otros que habían hablado de estos temas de orientalismo, pero se consagró mucho en su obra esta idea. Said coloca como momento histórico, esto puede merecer la pena hablarse, la expedición de Bonaparte al Egipto, como la descripción de Egipto como ejercicio orientalista por excelencia y como tentativa de consumir, de integrar lo otro en sí mismo, ¿no? que es la idea base del orientalismo. De hecho, hay también aquí un cruce entre el turismo, como vamos a ver ya después, entre la evaluación del turismo y del orientalismo, porque si algunos autores del turismo ponen precisamente su inicio en el Grand Tour, otros lo ponen más cuando se habla del turismo moderno en lo que llaman de Indian Mail, o sea, en toda la estructura de infraestructura que ha permitido el inicio de los grandes viajes para fuera del continente europeo. Entonces, una vez más, vemos los turistas, lo orientalismo, los antropólogos siguiendo el rumbo de la Europa. Pero lo que quería hacer aquí también, no tanto para criticar Said, sino para hacernos salir un poco de lo que es su lectura más básico. A mí me parece que es importante decir que los países, es que ha habido, claro, diferentísimas formas de ejercicio del orientalismo, ¿no? A comenzar con países, sobre todo los anglosaxónicos, que tenían políticas más multiculturalistas,
los países como Francia, que tenían políticas más asimilacionistas, que ya se sentían ya durante el periodo colonial y que dieron después también a marcar las políticas integrativas de la diversidad cultural y religiosa en el post-independencia de los países, de las políticas de inmigración. Entonces, hay diferentes formas, incluso esta tipología, modelos más asimilacionistas y más orientalistas, tienen también que ser matizadas en su interior, porque Francia no ha tenido en todas sus colonias las mismas políticas. Hay también que matizar muy claramente las formas de orientalismo y tener en cuenta sus configuraciones particulares de acuerdo con la situación específica de encuentro con las poblaciones colonizadas. O sea, por ejemplo, un caso siempre muy evidente es de cómo, mientras que se descubrían las mujeres musulmanas, como este cartel de Argelia muestra bien, aquí de una forma muy soft, porque ha habido situaciones más radicales de feminismo colonial, pero al mismo tiempo encubría a las mujeres africanas. Entonces, que no es tan sencillo, tan lineal el proceso del orientalismo, y hay que pensarlo mucho más en términos de los encuentros específicos, claro, condicionados política y económicamente. Y para ilustrarlo, esta idea de cubrir las mujeres africanas, aquí está una imagen no identificada, pero que he querido traer aquí para hablaros de un acervo muy importante que tiene mi centro de investigación, que es un acervo de fotografía colonial. Esto debe ser de Angola. Muestra cómo hay esta tentativa de cubrir también, de asimilar a través de la indumentaria los colonizados, digamos. Y por fin, para ilustrar esto, para lembrar una vez más de cómo los orientalismos pueden ser también internos, aquí está una imagen de un traje que se llama bioko, que es una cobertura típica de un sitio en Algarve, y que ha sido utilizado como muestra la fotografía, porque es una fotografía de los años 40, ha sido utilizado hasta los años 40, pero ha sido prohibido desde 1894, ¿no? Porque se decía un poco, como se decían los franceses también en Argelia, que era un lugar de subversión, ¿no? Era el hielo, la cobertura podría esconder, como se dice, cubrir lugares de libertinaje. Entonces hay procesos también que no están tan exclusivamente culados al colonialismo, sino están más enraizados en otras cosas, porque la verdad es que el orientalismo portugués, tal como la antropología portuguesa, ha sido un orientalismo nacional. Y como pienso que lo de la España también, al menos hasta una cierta fase. Y hay que conectar los dos, ¿no? Hay que abrir, hay que colocar todo esto en un marco más largo. Sin embargo, hay otras situaciones que son las típicas del colonialismo, del orientalismo colonial, descrito por Said. Y aquí tenemos una de las figuras
que para mí puede protagonizar esta idea, esta figura del orientalismo, digamos, que aparentemente islamófilo o arabófilo, pero con usos políticos muy particulares y claramente coloniales, porque toda la práctica de Lyautey es una práctica de reinar a través de la administración indirecta, ¿no? Y entonces aquí entra la figura del etnógrafo. Uy, perdona, es que estoy viendo que me están llegando muchas cuestiones, pero al mejor dejarlas al final, si no. No te preocupes, que ya las miramos nosotros, no te preocupes. Sí, porque estoy ahí todavía. Si no, no te Ya me preocupes. dirán del tiempo, porque si no voy a seguir aquí hasta las 10 de la noche. Entonces, decía yo que es un clásico, ¿no? Y aquí la figura del antropólogo, una vez más, aparece directamente conectada con el proceso colonial, ¿no? Y con este tipo de administración indirecta. De hecho, hay una producción etnográfica brutal en este periodo, ¿no? Porque aquí el modelo francés es un modelo que, claro, que sigue el modelo francés de misión civilizatriz, pero tiene también componentes multiculturales muy, al menos en términos retóricos, ¿no? Lo que hace Lyautey con la ayuda de este batallón, se dice, de este grupo de etnógrafos, es no solo inventariar una serie de trazos, de costumbres, de objetos tradicionales, sino también de iniciar una educación en artesanía para reconfigurarlos totalmente de acuerdo con los padrones, los parámetros estéticos de los franceses. Hay un trabajo increíble de educación, incluso de mualimas, de las maestras que enseñaban a las mujeres a hacer sus bordados en casa, que son instruidas por francesas que le enseñan los modelos estéticos. Entonces eso hace que el patrimonio, el artesanato marroquí de hoy sea un artesanato sofisticadísimo, inspirado, es verdad, en las tradiciones previas árabes y musulmanas, pero totalmente reconfigurada de acuerdo con los patrones estéticos franceses. Y lo mismo en el términos de la gestión del patrimonio, porque lo que hace, algunos autores dicen que Lyautey inaugurado en Marruecos, la lógica, el funcionamiento de lo que se ha instituido después en la UNESCO. O sea, sobre una capa de estímulo a la diversidad cultural, hacer una cobertura universalista de esta idea de patrimonio. Yo arribaría, aunque he querido traer esta foto que es moderna, muy reciente en la secuencia del movimiento Black Lives Matter, todo el movimiento posterior que ha llevado a una iconoclastía de las estatuas y de los símbolos de personajes históricos ligados a la esclavitud, al racismo. Esto es un ejemplo de su estatua en París, pero en Marruecos ha salido, donde están todavía estatuas en Casablanca, una gran estatua de Lyautey. En Marruecos no ha habido tanta contestación, o visto que había un navajo asesinado, se dice, pero con muy pocas asignaturas. Eso también es interesante pensar este movimiento hoy
de contestación, de iconoclastía, de restitución. Todo esto tiene que ser pensada. Son cuestiones que están resurgiendo ahora en este momento. Hoy. Ahora me voy a detener un poco aquí, pero no me parece que tenga tiempo. Me voy a detener un poco aquí con quien conoce Rabat, sabe que el centro de Rabat ha sido fruto de un plan del arquitecto Prost que ha materializado la visión de Lyautey. Que es esto de que hablamos, que era una especie de apartheid urbanístico, ¿no? Que muy resumidamente instala una nueva ciudad con los espacios geométrico viril para las grandes paradas militares y tal, un espacio que se contrapone a algo que no vean aquí en el plan, pero que estaba contemplado, que era... que era la Medina. O sea, aquí se puede ver, la verdad, he hecho estoy jugando con las ciudades porque este plan me parece muy claro, que es lo de Túnez, pero es el mismo que se pasa en Marruecos, ¿no? Que hay una ciudad colonial rectilínea muy clara con una concesión de espacio totalmente diferente, planeada. Hay después al fondo de la Gran Avenida, que aquí vemos, que es la avenida, hoy se llama Mohamed V, pero era la avenida Dar el-Makhzen o la Cour de Lyautey, y al fondo estaría la Medina contrastando totalmente su organización del espacio, y todo murallado, ¿no? Que los franceses han construido las grandes murallas. O sea, esto es importantísimo para el desarrollo futuro de estas ciudades como ciudades turísticas. O sea, las medinas han sido musealizadas y se han convertido muy fácilmente en destinos turísticos. Los turistas se alojan en los hoteles fuera de la Medina y ya van ahí como si fueran a un parque donde está ya domesticada porque musealizado el pasado. Este era claramente el modelo de este apartheid, urbanístico. El Lyautey lo dice muy claramente en un discurso que no puedo ahora leer, cuando ha sido la inauguración de la estación de tren, que era uno de los edificios centrales de esta construcción, ¿no? Él le dice, aquí será los pone él con una especie de abanico muy clasificatorio. Aquí estará el Ministerio de las Obras Públicas, al lado, lógicamente, lo de carreteras y puentes, luego lo de las minas, luego la agricultura. Todo estaba pensado en su espacio lógico. Entonces, este discurso y la centralidad de la estación, que tenía también que ver con la organización territorial del resto del país, estaba muy claro, este proyecto colonial y al mismo tiempo orientalista, ¿no? De preservar las culturas, pero también como una forma de domesticarlas, ¿no? Lo que es interesante es que aquí también se introduce la dimensión del turista, la figura del turista. Es que en su plan, en esta foto de la avenida que quien conoce Rabat ha bien reconocido, está también contemplado, y luego ha sido construido un hotel que era el Hotel Balima,
que ha sido un paso histórico muy importante en toda la historia del Marruecos hasta la independencia, y que se ha entrado en decadencia un poco en los años 90 y que ahora está siendo recuperado, que va a ser un hotel de charme implantado en una zona que se está convirtiendo en una zona de galerías de arte, muy cosmopolita. Entonces, en ese marco que va a ser, que hay un proyecto de actualización y de reconversión. Lo que es importante, o sea, es que en el mismo tiempo, y eso tal vez algunos no lo sepan, es que también se construyó, esto lo he sabido porque he hecho entrevistas con la hija del promotor, de uno de los promotores, que eran 3, el nombre Balima es la conjugación de los 3 nombres, y me ha contado que antes incluso del Hotel Balima de Rabat, se ha hecho otro en un sitio donde no había nadie, o sea, en el desierto, no el desierto como lo imaginamos, pero un sitio desierto de personas casi, que ha sido Ifrán. Y ahí sí que había lo que veis aquí en esta carta postal. La primera construcción ahí ha sido el hotel, un hotel que no tenía nada que ver con que era un modelo importado de las estaciones de esquí francesas. Pero lo que quiero mostraros es la importancia de estas construcciones, porque aquí una vez más el turismo y la educación de los ciudadanos, en este caso la educación de los colonos, eran cosas importantes, eran cosas que se ligaban, ¿no? Era importante que los colonos circulasen, viesen sus países, los considerasen como suyos, y también que de alguna forma difundieran este modelo de modernidad que también se expandía por los hoteles y las infraestructuras turísticas. O sea, que replicaba el modelo orientalista de mirar los otros, ¿no? Pero ahora en sus propias colonias, aunque Marruecos, como sabes, no era colonia, sino un protectorado. Entonces, esta relación, una vez más, muy clara aquí en este ejemplo del IoT entre antropología, turismo y orientalismo. La cuestión es que, bueno, aquí hago un salto para la contemporaneidad. En 2012, Rabat ha sido nominado por la UNESCO como patrimonio inmaterial, como patrimonio mundial. Os he seleccionado una parte, como sabéis, hay siempre criterios de outstanding value para que la UNESCO atribúa este valor, esta clasificación. Era muy largo lo texto y yo he seleccionado esto que dice: the property as a whole, la propiedad como un todo, torna visible la inherencia, el patrimonio partillado por diferentes culturas da historia de la humanidad. Islámica, hispano-magreb, europea. Entonces, lo que quiero subrayar aquí es que hay esta idea que ha sido, ya lo veremos más adelante, muy incorporada por la UNESCO más tarde, que es la idea de diversidad creativa, y que lo que se ha hecho aquí es una forma al lugar de mostrar las tensiones en estos diferentes periodos, se horizontaliza la historia
se habla de patrimonio partilhado. O sea, hay una especie de branqueamiento de la historia, se exalta un pasado, digamos que esencializado, donde están presentes las tres culturas, se habla de diversidad. Esto es una cosa que ha ocurrido y ocurre también en Casablanca con el dossier que están compartidos. O sea, que el patrimonio colonial ha sido, digamos que, incluido para rentabilizar esa idea de diversidad, pero no ha sido ilustrado históricamente con las tensiones y con el principio de dominación que representa. ¿Cómo estamos de tiempo, Ángeles? Pues te quedan 3 o 4 minutillos y hay 2 preguntas. Ya no sé dónde va porque... bueno, voy a continuar la lógica. Por cierto, me voy a parar antes del presente. Nos dejaremos eso para una otra conferencia, otro día, si quieras. Vale, sí, pues cierra con 2 o 3 minutillos y ya está. Vale. Otro momento importante que es esta idea de la comunidad internacional imaginada en el posguerra, en el momento de creación de las Naciones Unidas. Yo digo comunidad internacional imaginada porque la verdad es que podemos pensar a las Naciones Unidas, sobre todo a instituciones como UNESCO que proclaman un modelo de comunidad a través de una partida cultural universal. Las podemos pensar mucho según el modelo de nación. Ese es el problema, el paradoxo, ¿no?, de estas instituciones. Es que han sido construidas muy como el modelo de la nación. Esta idea de patrimonio universal es como la idea de patrimonio nacional, que sirve para construir una comunidad imaginada. Pero la tensión clara de esto es que podemos casi decir que UNESCO es una especie de metanación, porque es construida sobre naciones. Entonces, es esa la tensión. Es un modelo de nación, de comunidad internacional, pero construida sobre naciones. Son las naciones, los Estados-naciones, que son los miembros de las Naciones Unidas. Esta idea, lo posguerra, ha sido muy importante para la forma como entendemos hoy el turismo y el patrimonio. Porque no sé si sabéis dónde ha surgido, aunque la UNESCO había sido creada antes y ya tenía una congénere antes en el periodo, en el posguerra de la Primera Guerra, pero se creó después, se institucionalizó después en el marco de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra. Y aunque ya existiera la lista del patrimonio mundial, eso ha surgido mucho más tarde. La idea ha surgido con esta idea de simultánea. Primero, hay dos regímenes salvíticos, digamos así, en las Naciones Unidas que nacen ahí. Un régimen salvítico que tiene que ver con los derechos humanos, y claro que todo esto tenía que ver con el periodo posguerra, las atrocidades que había ocurrido, y otro que tiene que ver con el resgate, se dice resgate, la salvación del patrimonio, que tiene también esa idea salvítica. Vamos a salvar el patrimonio porque queremos salvar nuestra civilización. Una vez más, lo Oriente es aquí un punto fulcral. La idea de la constitución de la lista del patrimonio mundial surge mucho de aquí. Ahora tenía un vídeo que no tengo tiempo para mostraros,
que es un vídeo del momento en que Nikita Khrushchev y Nasser están pulsando un botón para empezar el desvío del Nilo con la barrage, el dam, ¿cómo se dice? El embalse, la presa. La presa. La presa de Asuán, ¿no? La presa de Asuán, están pulsando el botón como si se estuviesen pulsando una bomba, ¿no? Bueno, ha habido un episodio político complicado en torno a esto, pero el hecho es que al final ha sido el Khrushchev que ha apoyado, financiado la barrage, la presa. Entonces, UNESCO, deprisa, o una serie de países americanos, ingleses, franceses, en todo este drama, ya después de la crisis del Suez, se movilizan para salvar este patrimonio, ¿no? Entonces, para instituir otro discurso paralelo a lo tecnopolítico de Khrushchev, pulsando una bomba con la grande medida tecnológica, surge este impulso salvífico de la UNESCO, salvar el patrimonio. Y claro que todo esto tenía que ver ya claramente con el ambiente de la Guerra Fría también, pero es importante pensarmos como una vez más el Oriente, la salvación de un patrimonio que no es islámico, no es árabe, están aquí centrales en este impulso de creación de esta institución que... ya lo podréis buscar este vídeo, se metes en el Google con las palabras llave Nikita, Nasser, Asuán, que va a salir. Y ahora quería ver solo uno más, pero ya no me está... lo que iba a hacer de ahora en adelante, que ya no tengo tiempo, es durante la Guerra Fría este régimen de patrimonio de derechos humanos, sobre todo lo de derechos humanos, han estado muy congelados, ¿no? Por las razones políticas evidentes, ¿no? Pero con la queda del muro, el fin de la Guerra Fría, se inicia un periodo que habitualmente es llamado de neohumanitarismo, de exclusión de temas, de instituciones humanitarias. Los derechos humanos empiezan incluso de una manera más efectiva a implementar tribunales, también una cosa que es cada vez más incorporada, ¿no? Esta idea de derechos humanos. Y aquí no voy a poder desarrollar, pero aquí el cambio de la antropología es muy importante, porque en el primer periodo de la antropología, en la Declaración de los Derechos Humanos en los años 47, la antropología, particularmente la Asociación de los Antropólogos Americanos, se ha insurgido contra la Declaración de Derechos Humanos. Precisamente, si pensamos en la antropología relativista, culturalista americana en ese periodo, precisamente entendíamos como porque contestaba la carta, precisamente por el principio universalista, que no daba cuenta de la diversidad cultural. A partir de los años 90 hay un revés. Mientras que las Naciones Unidas, toda la retórica de los derechos humanos empieza enfatuando el relativismo cultural, la importancia de la diversidad creativa, etc., es precisamente el momento que los antropólogos empiezan escribiendo contra la cultura. ¿Por qué? Porque también todo esto coincidía con usos peligrosos que han sido hechos
después de la Guerra Fría, de la idea de cultura. Y ahí entramos con todo el discurso de la guerra de las civilizaciones. Este paradoxo es interesante también para pensarnos como la antropología siempre va un poco adelante y va acompañando todas estas utilizaciones de la idea de cultura y de alguna forma monitorizando eso. Pero el papel del antropólogo en este periodo también vuelve de alguna forma a su confusión inicial, con la confusión con lo turista, con los miembros de las ONGs, o sea, pierde un poco su identidad académica y se deja contaminar por estos agentes que se presentan cada vez más los turistas que quieren saber siempre más de la cultura, los turistas solidarios, los antropólogos movidos por las mismas curiosidades, intentando responder a las mismas cuestiones que los turistas. Entonces los antropólogos también empiezan teniendo una postura mucho más política, mucho más participante, pero de una participación que por veces, y con esto termino, por veces es una participación que, aunque de muy buena fe, es una participación que, como lo que ocurre con las NGOs, es una participación que podemos decir antipolítica. En el caso, porque todo este movimiento que ocurre a partir de los años 90 con el avance del neoliberalismo, todo este movimiento de ONGización del mundo, significa también que hay un progresivo delegar de lo Estado en las NGOs, en los ciudadanos, la resolución de problemas políticos. O sea, delega en las personas, en las organizaciones, la resolución de problemas que tienen que ser resolvidos políticamente para que sean resolvidos apenas técnicamente. Y a partir de aquí las cosas cambian, pero ya aquí entraba con el ejemplo de mi trabajo de campo en Mauritania, pero perdonen porque no he sabido controlar el tiempo. Muchas gracias. Vale, muy bien. Pues muchas gracias, María. Ha estado muy interesante y qué pena no continuar con esta parte. Pues vos voy mostrando las imágenes mientras que me... Ok. Sí, Javier, ¿tenemos tiempo a alguna pregunta? Porque... Uy, que no pueda, va a interrumpir la compartida porque... Sí, por favor. Sí. Bueno, hay 3 preguntas. Voy a empezar con la de en medio, porque igual tiene más relación con lo que estabas comentando, pero voy a decir las 3 porque si no nos va a dar tiempo. La pregunta de Isabel Carrión es una pregunta, digamos, práctica desde el punto de vista de cómo poner en práctica todos los marcos de los que nos estás hablando, y la idea de cómo, como individuos, cómo hacer compatible el deseo de hacer turismo en contextos musulmanes, por países de la región, a la vez que saber o ser consciente de que se está reproduciendo la idea orientalista del turismo, ¿no? O el turismo orientalista. Esta pregunta es de Isabel Carrión. Después... Pero ya puedo contestar luego, ¿o quieres que siga? ¿No prefieres que te haga las 3? Porque si no nos vamos a enrollar mucho. Bueno, la otra cuestión, que en realidad es la primera, si la he entendido bien, Olga Pérez, es la idea de cómo la interpretación de la realidad colonizada ha transformado para siempre las relaciones internacionales. Y si esta idea o esta interpretación de la realidad colonizada
es necesaria para sostener el actual proyecto global. Y luego, la pregunta de Aitor, de Aitor Madariaga, él estaba pensando, cuando estabas hablando en la comparación entre el orientalismo interno o doméstico, ¿no? En el caso de España o Portugal que has dicho, aunque creo que en el caso de España es más bien en relación con Al-Ándalus y en el caso de Portugal es más bien con Algarve y con las zonas así más rurales, ¿no? Entonces él comparaba este orientalismo doméstico con el indigenismo en México, por ejemplo, en la idea de que dice él que ambos utilizan diferentes expresiones culturales para construir una identidad nacional dentro de un repudio selectivo de los elementos que hay, ¿no? Y que si se te ocurría que además del contexto, qué aspectos podían diferenciar el orientalismo y ese primer indigenismo de México del que él está hablando. No tenemos mucho tiempo, ¿eh? Bueno, en realidad ya estamos pasadas de tiempo. Yo no sé si he entendido la segunda, entonces voy a contestar a la primera y la tercera, que se puede hacer un poco... Vale. Bueno, muy rápido entonces, que además yo también tengo clases de seguida, pero entonces si interrompemos, os digo rápido, os digo ya que me ha encantado. La cuestión del turismo y del orientalismo. No tenemos por qué culpabilizarnos por eso, ¿no? O si no, teníamos que culpabilizarnos con hacer turismo en otros sitios, porque en la realidad se conecta con la última cuestión. Said, cuando habla de orientalismo, eso también es una cosa que no se habla mucho, pero se sabe que está hablando está hablando del occidente, de un cierto occidente que crea el orientalismo, pero eso es aplicable, la forma del uso de poder como forma o del conocimiento y de la representación como forma como tecnología de poder, es muy evidente en lo que respecta al Oriente, es muy claro, ese es el contexto que está explorando, pero él dice que eso se puede aplicar como se aplica en diferentes contextos, en el orientalismo doméstico, pero también en Portugal se ha hecho lo mismo con otros grupos del pueblo, ¿no? Esa idea de hablar por ellos, de representarlos, ¿no? Que está en la raíz de todo el orientalismo. Entonces, lo indigenismo mexicano se podría muy bien aquí encuadrar como todos esos procesos constitutivos de etnogenealogías, de tentativas de configurar la nación o la región de acuerdo con la tipificación de determinado pueblo o grupo. Y además todos los ejercicios que se hacen después de eso de esteticización o de domesticación, de musealización, de folclorización. Entonces, para contestar la primera pregunta, antropólogos tienen una diferencia, o hoy en día hay una diferencia fundamental. Me parece que eso responde a todas las cuestiones que los antropólogos que puedan ser angustiantes para los antropólogos. Los antropólogos hoy no trabajan sobre los otros, trabajan con los otros. Los otros son personas, no son grupos, no son congelados en un momento, categorizados de acuerdo con una categoría única. Pero esto es la llave, ¿no? Los antropólogos, el orientalismo sí trabajaba sobre otros, investigaba sobre otros. Y los antropólogos hoy trabajan con otros. Tampoco me parece que los antropólogos, ayer estábamos teniendo una clase de derechos humanos y derechos indígenas. Las cosas también han cambiado muchísimo. Esta idea de no poder trabajar sobre otro ya más, tiene que ver también con la voz que
esos otros que la antropología había categorizado fueran conquistando. Entonces el antropólogo no puede más colocarse en ese papel de mentor de la democracia. La cuestión es esa, es que el antropólogo hoy tiene que trabajar con otros. Y cuando digo con otros, no digo solo con minorías, tiene también que trabajar con las instituciones, tiene que de alguna forma investigar sobre las relaciones de diferentes intervinientes en procesos muchas veces de luchas políticas, pero ya no puede colocarse en esa posición de trabajar sobre otros o de dar la palabra a otros, porque hablaba de la clase de ayer, es que claramente en Brasil, por ejemplo, los indígenas te dicen, donde los antropólogos han tenido un papel muy importante, los indígenas hoy parten por la lucha y te dicen, no queremos mediadores. Todo esto cambia la posición de los antropólogos. Entonces, si hacemos turismo, hacemos turismo. Si hacemos de antropología, bueno, un turismo informado, ¿no? Un turismo crítico de los medios de los destinos donde vamos. Pero si queremos trabajar también en turismo, tenemos que seguir un poco la agenda de la gente con quien trabajamos y no imponer un modelo de desarrollo o de lo que sea. Esta sería más... La última pregunta, perdón, la segunda no le he comprendido muy bien, no sé si estaba ya incluida en lo que he dicho ahora o no. La de las relaciones internacionales, yo la entiendo como algo así como la interpretación una determinada interpretación de la realidad colonial ha transformado las relaciones internacionales. No sé si lo entiendo muy bien. Sí, yo tampoco, pero claro, bueno, no solo de las relaciones internacionales, sino también de la propia imagen nacional, como hemos visto en Marruecos. Es que es una historia incorporada. El problema no es tanto que sea incorporada, es que sea incorporada de una manera acrítica, ¿no? Muy, muy blanqueada por esta idea de creative diversity, de cosmo-optimismo, como algunos autores llaman a este discurso, esta retórica de UNESCO, que detrás de una apariencia bondosa, quizá que tiene, porque tampoco podemos pensar en la UNESCO como una cabeza pensante, es un conjunto de personas. Pero por detrás de eso tiene servido para blanquear mucho esta idea de cosmopolitanismo. Es una idea muy, muy bonita, muy romántica, pero con poca consistencia política. No sé. Muy bien, pues muchas gracias, María. Y gracias también a todas por asistir y por estar aquí, compartir la clase. Y es que no sé si, Javier, no sé si tienes algo que añadir. Hola, gracias María, gracias Ángeles, gracias a todos los que nos han estado escuchando. Solo recordarles, vamos a dejar esto un poco abierto y el tema del chat para que se inscriban, es decir, bueno, para que nos den sus detalles, nombre, apellidos, universidad y grado, para que después podamos hacer lo del pasaporte al mundo árabe. Y de nuevo agradecerme a María, sobre todo la intervención tan interesante de la que hemos aprendido un montón, y a mí me han surgido muchas dudas, pero bueno, alguna pregunta, pero no quiero monopolizar evidentemente estando en la posición que estoy, pero ya hablaré con María en otro momento y ya las podemos resolver. Muy bien. Pues muy bien, muchas gracias.